Este es el kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis número 15. Hoy hablamos del ingreso de Marte a Virgo, del Sol al signo de Cáncer y de algo que sucede en esta semana, que un poco recapitula algo de lo que venimos trabajando. Venimos trabajando con esta cuadratura de Júpiter y Saturno, ¿se acuerdan? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de cómo es que de una mano estén Júpiter y el Sol y en la otra estén Neptuno y Saturno haciendo una cuadratura, ¿no? Entre estos dos polos. Del lado de Júpiter y el Sol vamos a encontrarnos con dos planetas asociados al fuego. Entonces esto lo que va a traer es una identidad en expansión, pero asimismo en revisión, porque Júpiter y el Sol se van a encontrar en el signo de Cáncer, no esta semana, sino la semana que viene, pero ya el tránsito está activo y moviéndose. Esa expansión de la identidad se va a dar fundamentalmente a través del registro de nuestras necesidades y de la expansión de nuestra capacidad de satisfacer esas necesidades. Entonces, en la medida en la que yo soy consciente de lo que necesito, de lo que me hace falta, de mi base de sustentación y de apoyo, en esa medida seré también capaz de algún modo, expandir mi propia identidad. Entonces, vuelvo, la expansión de la identidad a través del reconocimiento de las propias necesidades y de las propias bases emocionales. Esa dinamización de nuestro mundo emocional muchas veces se va a dar porque la realidad de alguna forma se vuelve como una especie de piedra en el zapato que nos muestra nuestras fantasías. Hay algo de una ficha cayendo, una ficha que se vuelve piedra en el zapato, que se vuelve perturbadora, incómoda, molesta, y que no nos permite seguir contando las cosas como las contábamos, armando las narrativas que armábamos. Entonces, como la realidad nos muestra las fantasías que guardamos, se produce una liberación. Nos liberamos justamente de las propias fantasías. Hay algo interesante siempre en pensar qué quiere decir para mí la libertad, siempre que hay tránsitos de Sagitario, Júpiter, yo traigo algo de estas preguntas. Y en muchas ocasiones la libertad más profunda tiene que ver justamente con la posibilidad de dejar de estar atrapado en nuestros propios mecanismos emocionales. Esa liberación de la propia rumia mental, por ejemplo, o la liberación de ciertas fantasías que nos llevan a repetir y a repetir ciertos escenarios dolorosos, incómodos, tristes, es algo que se puede volver profundamente liberador. Muchas veces el resultado de un proceso terapéutico es justamente esa sensación profunda de liberación. Ya no estoy más atrapado por el miedo, que volvía una y otra vez, con esta ropa y con aquella, en esta escena y en aquella otra. Volvía y volvía incesantemente un miedo que de pronto se va, cede y hay algo deliciosamente liberador. Esta liberación durante esta semana y un poco como un tránsito que va a durar bastante tiempo, porque hablamos de Neptuno y de Saturno que están en conjunción. Están muy cerquita ahora, después va a empezar a retrogradar Saturno, va a empezar a retrogradar Neptuno, van a volver los dos a Piscis y va a volver, los dos van a volver también a Aries y en Piscis se van a volver a encontrar. Entonces es un proceso bastante largo, podríamos ubicarlo de acá hasta diciembre al menos, un proceso muy largo de liberación de las estructuras emocionales, de disolución de estructuras emocionales que hasta ahora venían funcionándonos. El tránsito en sí, esta otra pata, digamos, ¿no? Hablábamos recién de la patita Júpiter y el Sol, que están en cuadratura con Neptuno y Saturno. Júpiter y el Sol tienen bastante en común, son dos planetas vinculados al fuego. En cambio, Neptuno y Saturno traen en sí una contradicción tensa. Neptuno tiene que ver con la disolución, la reunión con el todo, ¿no? Imagínense un mar en donde no hay fronteras, ni bordes, ni nada, es simplemente el infinito, ¿no? ¿A dónde topa la vista? Bueno, hasta donde llega la vista, hasta ahí llegamos, porque no se choca con nada. Y piensan en Saturno y piensan en una montaña, que muy por el contrario mirás y tu vista choca contra la montaña. No tiene toda la extensión para irse, topa, ¿no? Contra la montaña. En Saturno nos encontramos con los límites y con Neptuno aparece lo ilimitado. Entonces, entre Neptuno y Saturno hay una tensión fundamental. Esa tensión fundamental es la que está trayendo este proceso al que vuelvo y vuelvo de disolución de las exigencias y registro consciente de los puntos que necesitamos elaborar para poder sostenernos. Ese pasaje
de exigirnos, de sostenernos, es un proceso que fundamentalmente tiene que ver con Saturno. Y ubico a Neptuno trayéndonos ese proceso. ¿Por qué hago esto? Porque básicamente parto de la base de que mi oyencia, mi audiencia, es un público que tiene bastante trabajo interior, que tiene bastante trabajo emocional. Porque en muchas ocasiones lo que va a traer Neptuno en aspecto con Saturno es el recrudecimiento de comportamientos más de tipo fascista. La construcción de chivos expiatorios que tienen la culpa de mi dolor, de mi incomodidad, de mi malestar. El otro tiene la culpa y entonces lo ataco y lo destruyo porque estoy enojado por un proceso interno, ¿no? Mi propia fantasía llega a un punto de insostenibilidad, pero me resulta asimismo tan insoportable dejar caer esa fantasía que tengo que culpar a alguien. Entonces, Neptuno y Saturno traen también un recrudecimiento de este tipo de mecanismos, chivo expiatorio, y también de una especie de nostalgia estructural de un pasado imposible, un pasado que no existe, en verdad. Pero bueno, como en este podcast trato de centrarme fundamentalmente en lo que tiene que ver con los trabajos emocionales y con cómo hacemos individualmente para poder vincularnos con algo de esto que está pasando a nivel macro, tanto a nivel macro sociopolítico, que bueno, no sé, no me meto tanto con eso, como a nivel macro astrológicamente hablando. Entonces siempre trato de centrarme en este tipo de movimientos. Pero es interesante también ubicar cuánto somos capaces de aceptar esas ilusiones caídas, esas ilusiones rotas, estos imposibles, ¿no? Que no podemos lo que no podemos, que no se puede lo que no se puede, que no hemos podido lo que no hemos podido. Hay algo de esa conjunción entre Neptuno y Saturno que trae un poco esa conciencia, pero también trae una resistencia muy profunda a la aceptación de esto. En esa resistencia muchas veces vamos a elaborar mecanismos de amargura. Hay algo de una melancolía amarga que puede aparecer en esta conjunción de Neptuno y Saturno. Y también mecanismos de eso, de acusación, mecanismos de eso, como de enlodar un poco la cancha y creer que hay alguien que tiene la culpa de esto que nos está pasando. Entonces, esa conjunción Neptuno-Saturno es arquetípicamente incómoda. Trae también la evidencia de inhibiciones muy fuertes que se están licuando. También desde ahí puede venir una reacción de tipo agresivo o amargo. Se me licúan las inhibiciones y hay algo de estar lidiando con un monto de pasión, de intensidad, de potencia, que a veces me resulta incómodo. Y en muchas ocasiones el odio o el desprecio al otro puede ser una forma de vivir esa intensidad sin que yo pague ningún costo, entre comillas. ¿Qué quiere decir esto? Sin que transforme mi identidad. Yo puedo vivir un monto alto de intensidad odiando sin que transforme mi identidad para poder alojar ese monto mayor de intensidad que está circulando. Imagínense este tránsito de Neptuno-Saturno como la fuerza del agua, del mar, corroyendo límites físicos que yo había puesto para que el agua no pase. Entonces, el agua gana intensidad y rompe esos límites, esas barreras. Y entonces, ¿qué pasa? Aparece un monto, un caudal de agua con el que yo no sé cómo lidiar. Entonces, muchas veces ese caudal de agua lo que voy a hacer es revoleárselo en la cara a alguien, ¿no? Descargarlo a través del desprecio al otro. Cuando logro no hacer esto y cuando logro alojar de alguna forma en mi vida y logro también transformar mi identidad para que ese otro monto de agua, por decirlo así, circule por mi vida, hay una liberación prodigiosa. Es algo maravilloso, porque cuando salgo de ese proceso de inhibición, lo que hago es contar con otro monto de energía vital que vuelvo disponible para que circule, para que se mueva, para que aparezca y para que genere cosas. En la inhibición yo estoy gastando toda la energía que ocupo en inhibir, pero además también pierdo toda la energía contra la que estoy peleándome. Y es una batalla interna en la que pierdo y pierdo, ¿no? Pierdo por partida doble. Es verdad que esto que pierdo muchas veces es lo que me permite sostener una identidad, sostenerme en un determinado lugar. Y en muchas ocasiones este lugar en el que me sostengo, este lugar que fortalezco a través de esa inhibición, es un lugar que se me asocia con la supervivencia.
se me asocia con algo fundamental, ¿no? Si yo cedo este cacho de mi identidad, siento que me desmorono, que me muero, que me parto. Sé que me vuelvo loca, que esto, que se me desarma la vida. Bueno, en fin. La cuadratura de esta semana trae mucha conciencia sobre lo que necesitamos y lo que somos, y cómo esto que necesitamos y somos puede ser parte también de la evidencia de que hay fantasías que están disueltas. Quiero decir, registro lo que necesito, registro lo que soy y registro también una fantasía enorme que me estaba habitando hasta ahora, ¿no? Por diferencia. También podría pasar que en esta cuadratura haya un recrudecimiento de nuestras fantasías, que haya esto se sobregire en nuestras fantasías justamente porque no podemos soportar lo que se abre, lo que se licúa y lo que se libera. Este proceso de liberación puede volverse insoportable. No en términos reales, quiero aclarar, sino en términos emocionales. ¿Cuál sería la diferencia? En términos reales, yo estaría expuesto a determinado peligro, a determinado daño. En términos emocionales, lo que pasaría es que yo lo que pierdo es una cobertura emocional con la cual me protegí en el pasado, en otro momento. Estamos hablando de Júpiter y el Sol en Cáncer, ¿no? Cáncer tiene mucho que ver con el pasado, con la memoria, con la historia. Entonces, yo en algún momento me protegí emocionalmente con determinadas fantasías, determinados relatos, determinadas narrativas. Esos relatos, esas narrativas, esas fantasías y las inhibiciones que están ahí como engarzadas en ese collar me permiten sobrevivir. En un primer momento en términos reales, yo sobreviví gracias a esta estrategia con la cual medianamente le encontré sentido a la cosa, flum, vamos. Pero más adelante en el tiempo, muchas veces esas inhibiciones y esas fantasías se engarzan de modo tal que se vuelven dolorosas, incómodas, destructivas. Durante esta semana vamos a vivir mucha tensión en relación a esas narrativas y algo nos va a invitar muy fuertemente a una desinhibición y a una reelaboración de un vínculo con la vida. Esto es muy conmovedor. Un poco lo que nos traería es la posibilidad de que si hay algo de esto que aparece, si sentimos angustia, si sentimos incomodidades, busquemos cierto refugio, cierta contención, cierta ayuda y le demos un poquito de espacio al proceso. No tratemos de sacarnos de encima este proceso. El proceso, como decía, viene de hace bastante tiempo y dura hasta diciembre, pero esta semana lo que vamos a vivir es un recrudecimiento de la intensidad. Probablemente esta semana y la que viene. ¿De la mano de qué? De Júpiter y el Sol, que entraron en Cáncer. Júpiter entró en Cáncer, el Sol va a entrar en unos días. Y de la mano de que en esta conjunción que van a hacer Júpiter y el Sol, hay algo de una expansión interna, se eleva la temperatura y esto también atenta contra el equilibrio emocional. Quiero decir, esa elevación de la temperatura, Júpiter y el Sol, termina haciendo que mi forma de guardarme, mi forma de preservarme, entre un poco en jaque. Entonces, por un lado, está todo disuelto, medio corroído por el agua del mar y crece la intensidad, ¿no? Crece la temperatura del agua. Bueno, mucha más tensión a estos mecanismos de retención. Retención a través de la inhibición, retención a través de la fantasía. Bueno, eso. Em, Insisto, la dirección del movimiento es profundamente liberadora y es hermosa, es maravilloso. Lo que queda, lo que sale del otro lado, lo que aparece del otro lado está buenísimo. Pero, simultáneamente, hay algo que implica abandonar un lugar seguro, que implica abandonar unos anteojos que nos moldeaban la realidad de una forma que nos resultaba aceptable y tolerable y que dejaba fuera cosas que nos incomodan y nos molestan y nos duelen. Hay algo de este proceso que tiene que ver con salir de una dinámica de negación. Bueno, o como decía, recrudecerla, volverla más tensa, más aguerrida, con más pasión, ¿no? Puedo finalmente destilar otro caudal de pasión a odiar a quienes mi fantasía me dice que tengo que odiar, a despreciar a quienes mi fantasía me dice que tengo que despreciar. Esos son los peligros del tránsito. Me gustaría pasar ahora a hablar un poco específicamente del ingreso del Sol al signo de Cáncer. El Sol va a estar en Cáncer el 20 de junio y nos trae una invitación al recogimiento y al reconocimiento de la importancia de la calidez y del afecto. La importancia de las propias necesidades emocionales. ¿Qué me hace falta? ¿Qué necesito? ¿Por qué no es importante? ¿Qué importancia tiene en mi vida?
Por el contrario, tiene demasiada importancia. Estoy demasiado ocupado, ocupada en satisfacer esas necesidades y nunca hay lugar para la pregunta de qué es lo que quiero. Hay algo de esto que sintetiza un poco el ingreso del sol al signo de cáncer, porque en el sol hay algo más ligado al deseo, a un lugar de calor y de búsqueda y de exploración y de aventura, y en cáncer hay una importancia muy grande de cuáles son mis necesidades emocionales. Entonces, en el ingreso del sol al signo de cáncer, la pregunta es esta: ¿cómo compagino mis necesidades y mis deseos? ¿Cómo compagino lo que me hace falta y mis ganas de salir, de irme a la aventura? ¿No? El punto de síntesis sería, bueno, tener esa mochilita con la cual me puedo ir a aventura, pero con todo lo que necesito adentro. No está mi peluchito, un sanguchito, una botellita de agua. Todo lo que necesito para poder sentirme a salvo en ese mundo exterior, en ese mundo exterior tenso y amenazante. Después también nos invita este tránsito específicamente a observar nuestra alimentación. ¿Cuántas de las viejas recetas de nuestra familia, de nuestra historia, todavía me siguen nutriendo y alimentando? ¿Cuáles ya no? ¿Cuáles me caen mal? ¿Cuáles me hacen daño? ¿Y qué platos puedo llegar a necesitar recuperar durante este periodo para traer un poco el afecto de la memoria, de la historia, ¿no? El cariño de mi mamá cuando me cocinaba tal cosa, o esto, la escena familiar en donde comíamos tal comida. Bueno, quizás volver a pasar por ese sabor me traiga la posibilidad de sentirme contenida, contenido, a salvo y en contacto con una trama afectiva y de pertenencia que son muy importantes para nuestra sensación de seguridad. Quiero decir, dentro de lo humano, la pertenencia es algo que nos asegura un cierto lugar de seguridad. Pertenezco, estoy a salvo, no pertenezco o soy excluida o excluido, y esto me pone en peligro. Hay un peligro específico entonces en la exclusión, en el no lugar, en la no pertenencia. Entonces todo aquello que reafirma nuestra pertenencia nos da seguridad. Es verdad que puede ser que en nuestra carta tengamos mucha energía que tiene que ver con inaugurar, hacer cosas nuevas, distintas, diferentes, y que necesitemos un montón esto. Pero la necesidad pasa por el lado de la pertenencia. Entonces, ¿cómo me garantizo la pertenencia sin que esto implique dejar de lado mis búsquedas de inauguración, de creación de lo nuevo, de apertura de nuevas posibilidades? Siempre se puede. En parte porque la pertenencia es un derecho de nacimiento, no tengo que hacer nada para pertenecer. Si yo de pronto quiero ponerme un puesto en la feria de Kuala Lumpur y vender piña colada, mi familia llega a Kuala Lumpur a vender piña colada en una feria, ¿no? No es que si yo hago eso, no, si no sos abogado, listo, estás afuera de la familia, no. Haga lo que haga, como la pertenencia es un derecho de nacimiento, mi familia se expande y se extiende a ser capaz de hacer eso que yo estoy haciendo. Entonces, esta es una realidad muy profunda que en muchas ocasiones nos cuesta mucho aceptar, ubicar, reconocer, ¿no? Entender. Y hacemos un montón de esfuerzos para pertenecer. Esos esfuerzos son, por un lado, absolutamente inútiles, em, en tanto y en cuanto no nos van a dar lo que anhelamos, pero por el otro lado, absolutamente inútiles en cuanto a que no son necesarios. Pertenecemos por el simple hecho de haber nacido de esa madre, de ese padre. Bien, todo esto trae el signo de cáncer, ¿no? Una mirada hacia el linaje, hacia la ancestralidad, qué pasó antes de que yo llegue acá y cuáles de las cosas que hizo mi familia de alguna forma nutren y alimentan lo que yo soy. Hay un lugar súper interesante en relación a la trama familiar que tiene que ver con reconocer que de mis ancestros me alimenta, me nutre y me hace bien, y que de mis ancestros me daña y me destruye. Y además de este reconocimiento, ¿no? Como una especie de criba, un trabajo medio intestinal, ahora vamos a hablar de Marte en Virgo y podemos retomar algo de esto, este efecto de separación, ¿no? Bueno, esto me daña, esto me hace bien, esto me lastima, esto me construye, esto se vuelve dañino y esto se vuelve creativo, potente, nutritivo. Además de ese trabajo, hay un trabajo que tiene que ver con la posición. Quiero decir, yo respecto de mis ancestros no tengo nada que hacer. Lo único que puedo hacer es recibir. Ellos, ellas me dan lo que yo necesito para poder desplegarme en esta vida. Y lo mismo hacia mi descendencia. Mis hijos no me dan nada a mí. Yo les doy lo que puedo en relación a lo que recibí y en relación a lo que construí. Entrego.
Mis hijos a mí no me pueden dar nada. Muchas veces lo más doloroso y lo más incómodo que pasa en relación a las historias familiares es que estoy intentando darle a mi madre, a mi abuela, a mi abuelo, algo que es imposible dar. Entonces, el gran trabajo es poder ubicarme en este lugar receptivo, ¿no? Mi padre me da lo que yo necesito para poder desplegarme en el mundo. Nada más y nada menos. Y junto con eso habrá un montón de cosas que necesito dejar afuera y sobre todo lo que necesito es no intentar que mi padre esté satisfecho respecto de lo que yo soy, me apruebe y me valore, más allá de la aprobación y la valoración que necesito justamente tomar para poder seguir adelante. Y si mi padre no puede, por lo que fuere, ¿no? Ayer fue el Día del Padre acá en Argentina y los memes hablan todo el tiempo, ilustran permanentemente las ausencias, ¿no? O el chiste de el Día de la Madre le hacen regalos re grandes y a mí en el Día del Padre me regalaron 2 pares de medias. En mi caso personal, absolutamente nada. Pero está bien igual, porque hay algo de esto que tiene, bueno, no sé si está bien, pero es lógico porque hay algo de el lugar de lo paterno en nuestra sociedad que está muy licuado. La función paterna es muy compleja, me detengo un cachito a hablar de esto porque tenemos por un lado toda esta cosa canceriana y por el otro lado el tránsito este fuerte de Neptuno-Saturno, y me parece interesante detenernos un cachito en el ingreso del Sol al signo de Cáncer, extrañamente cuando Cáncer tiene mucho que ver con la energía de la madre y demás, hablar de algo de la función paterna. ¿Por qué? Porque justamente tenemos los dos lugares en donde astrológicamente podemos pensar al padre en cuadratura. Y muchas veces son lugares que están así de contrapuestos en nuestro mundo emocional y en nuestra sociedad. Me detengo un cachito. Saturno habla de una función del padre que tiene que ver con el límite. Esto no, esto sí. Esto no, esto tampoco, esto sí. Y mira, hasta este punto sí, pero ya si te pasás, no. ¿No? Che, un padre a un adolescente, bueno, mirá, tomate una cerveza o dos, pero ya si te tomás cinco te hace mal, no, pará. ¿No? Como algo de una regulación que permite preservar la vida y que permite también la construcción de un cierto lugar, digo, de una ética saludable, de una estructura de vida que me permita desplegar lo que yo soy y lo que yo quiero, ¿no? Mejor caso de la función paterna. Esto es algo que me da papá. A veces papá no está y me lo da la pareja de mi madre, el maestro, la maestra, un policía, la sociedad, el Estado. Puede venir de lugares medio random, pero siempre de alguna forma aparece así, como una estructura que yo tomo y que me marca qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede en la realidad en la que vivo. Obviamente es una estructura dinámica que va cambiando a lo largo de nuestra vida y justamente el tránsito de Neptuno con Saturno nos trae una dinamización de esas estructuras emocionales, revisándolas y reelaborándolas para darle lugar a otras cosas, para darle espacio a otras cosas. Yo me metí a hablar de esto, este podcast se va a hacer larguísimo. Nada, en fin, sigo. El problema que suele haber en esta función paterna es el exceso de no o el exceso de sí. La función va bien en tanto es esto sí, pero esto no. En tanto hay sí y hay no, ¿no? Hay como una especie de pared, pero con puertas, ventanas. Está la pared, no es todo una pura puerta ni una pura ventana. Hay paredes, pero también hay ventanas y hay puertas. Se puede salir y entrar, y hay algo que sirve de cobijo y de contención. Entonces son importantes los no y son importantes los sí. Es importante que haya estos límites, pero que estos límites también tengan espacios por donde las cosas puedan entrar y salir con facilidad. La otra cara de la función paterna en nuestra sociedad también está cumplida por el arquetipo de papá y tiene que ver astrológicamente con el sol. Digo esto porque hay otras sociedades en donde no, el sol lo cumple tal personaje y la función Saturno la cumple tal otro personaje. Obviamente esto está muy dinamizado en nuestro mundo moderno y muchas veces mamá hace de papá, cumple esa función paterna. No es tan lineal, pero vamos por acá porque es como lo más arquetípico, por decirlo así. Entonces, el sol sería la otra función paterna que tiene que ver con la posibilidad de un reconocimiento más ligado al deseo. Che, qué bien que haces esto, hijo, tomá, te doy esto para que lo puedas seguir haciendo. Che, qué, te sale bien esto otro. Vamos, ¿no querés tomar un curso de esto, estudiarlo, aprender? Che, estás con mucha energía, vamos a la plaza, ¿no? Como algo de ese reconocimiento de lo que le pasa a mi hija, de lo que le pasa a mi hijo, que permite darle lugar a esto que habita en su mundo emocional, en este universo, ¿no? De la pasión, del deseo.
Como que esa pasión y ese deseo se liguen con la realidad de una forma satisfactoria y saludable. Se articulan un montón las dos funciones, es verdad, pero muchas veces aparecen rotas. Un padre de la autoridad y un padre más creativo y más expansivo que están disociados. Puede ser que mi papá haya tenido un padre muy autoritario, muy tiránico y que entonces conmigo todo permiso, todo espacio, todo bien, entonces cumple muy bien su función más ligada a lo solar, pero le cuesta un poquito más la función ligada a Saturno. O al revés, frente a la ausencia, por ejemplo, en su historia, se pone muy rígido y muy autoritario, o frente al dolor. Muchas veces la pasión en la historia de la familia generó mucho dolor y generó mucho daño. No sé, porque un padre tuvo un amante y se fue, o por un montón de otros motivos, ¿no? El calor, todo lo que tiene que ver con el calor, generó daño, generó marcas, y entonces reaccionamos a eso enfriando. En ese enfriamiento se producen arquetipos paternos mucho más rígidos. Y entonces yo padezco la rigidez de mi padre, que justamente hace que haya demasiada pared y muy poca puerta. Bueno, estos dos arquetipos durante estas semanas van a estar en tensión. ¿Por qué? Porque está la cuadratura del Sol con Saturno. Esa cuadratura específicamente sucede durante esta semana. El Sol estará en cuadratura con Saturno el 22 de junio. Pero en general está pasando, ¿no? En esto que les traía, como de estos dos banditos que están en tensión. Bueno, no quisiera que este podcast termine sin hablar de un par de tránsitos de esta semana, además de todos los que ya hablé, que son el ingreso de Marte a Virgo, que le mencioné. Marte va a entrar en Virgo, entra en Virgo el 17 de junio y Marte nos trae una restricción y un límite a nuestros pulsos vitales. Esto es lo que aporta Virgo, ¿no? Esa restricción y limitación. Se acotan esos pulsos vitales y pueden volverse más precisos y focalizados, aunque también podemos experimentar un exceso de restricción y de retención. Reordenamos nuestra actividad también con ese plus de energía que entra a nuestro mundo de la cotidianidad y de la vida diaria. Y hay una pregunta interesante también por nuestras rutinas corporales. ¿Qué lugar tiene en nuestro día a día el espacio para descargar esa vitalidad y ese pulso de actividad que tenemos todos y todas en nuestra carta por Marte? Y que tenemos mucho más si hay mucha energía ariana o escorpiana, por ejemplo, en la carta. ¿Por qué? Porque Aries y Escorpio están regidos por Marte. Entonces son dos signos en donde hay mucha fuerza vital disponible que va a buscar y necesitar un despliegue. Entonces esta semana podemos vivir con el ingreso de Marte a Virgo una pregunta en relación a la rutina corporal. También hay una pregunta acá en relación a la alimentación, cuánto nos aplasta nuestra alimentación y cuánto nos da energía para poder estar en movimiento. Como si le pasáramos el peine a nuestras pulsiones, un poco aclarándolas y clarificándolas, pero también hay una invitación a desarmar las retenciones excesivas que bloquean estos pulsos vitales, ¿no? Que limitan y restringen excesivamente el despliegue de esta pasión y de esta potencia. Bien, el mismo 17 de junio hay un sextil del Sol con Quirón, que el Sol, todavía en el signo de Géminis, nos permite darle un poco más de nombre a algo de nuestra herida y ubicarlo un poquito, entenderlo un poquito mejor. El 19 de junio Júpiter hace cuadratura con Neptuno, parte de todos estos tránsitos que hablaba. El 20 el Sol entra en Cáncer, ya hablamos de esto. Perdón, el 21 Mercurio hace un trígono con el nodo norte, trayendo también la posibilidad de ubicar algo de lo que en nuestro propio mundo emocional está ligado a nuestra dimensión más espiritual, ¿no? ¿Qué relación hay entre el inconsciente y el espíritu? En muchas ocasiones, las fantasías que tenemos nos impiden el contacto con dimensiones más profundas de nuestro ser. Ya sea porque la fantasía es yo entiendo todo, hiperracionalizo todo, como que la fantasía es yo soy hijo de Dios, ¿no? En los dos extremos de una hiper religiosidad, por decirlo así, o una hiperespiritualidad, como el extremo de una hiperracionalidad, muchas veces las fantasías más inconscientes, las defensas emocionales, restringen y limitan el contacto con la energía más del espíritu, ¿no? El punto más del contacto con lo espiritual.
que astrológicamente está muy graficado en el nodo norte. Muchas veces el nodo norte lo que hace en su transitar por el cielo es traer crisis que transforman nuestra identidad justamente para que salgamos de estos lugares defensivos y nos podamos encontrar con esa dimensión más profunda de lo espiritual. Bueno, lo último que les cuento es que el 22 está la cuadratura del Sol con Saturno, de la que ya hablé, y hay un sextil de Marte con Júpiter que también un poco involucra a Marte en este chiste que veníamos viendo, ¿no? En esa cuadratura también va a participar Marte en el signo de Virgo. Entonces estas cosas que mencionaba de la reelaboración de los pulsos y demás, se va a meter un poco en ese conflicto. En verdad esto ya también es así simplemente por el hecho de que las cuadraturas son aspectos muy marcianos, entonces hay mucha energía dinamizadora. En esta cuadratura, todos los puntos que entran en relación, que son 4 en total, se van a estar dinamizando mucho mutuamente. Y es probable que, como es un aspecto marciano y además Marte cambia de signo y además hace aspectos con Júpiter y bueno, por lo tanto ahí con el Sol, con también otro aspecto menor, pero con Saturno y con Neptuno y demás, es probable que esté un poco el efecto grano que explota, ¿no? Es probable que algo que se viene cocinando hace tiempo finalmente salga a la luz, aflore y se pueda ver. Bueno, esto fue todo por esta semana. Gracias por su sintonía. Yo soy Sebastián Bru y este fue el 15º kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis. Pueden seguirme en redes, sebabru.astrología, en Facebook, en Instagram, sebabru.com es mi página. La estuve modificando el fin de semana, no sé si funciona, pero fíjense, prueben a ver si anda. Les agradezco mucho sus comentarios en este video, pueden calificar en Spotify, pueden compartirlo. Gracias por su sintonía también, si están ahí en las calles del pueblo y escuchan esta emisión, les mando un gran abrazo, espero que estén muy bien y nos volvemos a encontrar la semana que viene.